El séptimo mes, cuando entré por las puertas de cristal del edificio donde había trabajado durante 11 años, nadie me reconoció. No porque hubiera cambiado tanto físicamente, aunque sí había cambiado, sino porque nadie esperaba verme ahí. Nadie esperaba verme en ningún lado. Para todos los que me importaban, yo era poco más que un hombre que a veces surgía en conversaciones incómodas, seguido de un silencio que lo decía todo. El tipo que lo perdió todo. El que cayó. El que desapareció. Caminé despacio por el vestíbulo de mármol blanco. Sentí el frío del aire acondicionado en los antebrazos, ese frío corporativo que siempre me había parecido artificial, como si el edificio quisiera recordarte que estabas dentro de una máquina. Las baldosas hacían eco bajo mis pasos. Llevaba puestos unos zapatos que había comprado esa mañana, los primeros zapatos nuevos en 6 meses, y todavía me apretaban un poco en el talón derecho. Ese pequeño dolor era lo más real que había sentido en semanas. Me detuve frente a los torniquetes de seguridad. El guardia de la entrada me miró de la misma manera en que uno mira a alguien que no debería estar donde está. Con esa mezcla de desconfianza y aburrimiento que caracteriza a los hombres que llevan demasiado tiempo vigilando puertas. Le entregué un sobre. Dentro había un documento de 7 páginas que yo mismo había preparado, revisado, corregido, revisado otra vez, y finalmente impreso en una papelería del centro a las 6 de la mañana de ese mismo día. Él lo abrió. Lo leyó. O fingió leerlo, porque en realidad creo que solo miró la primera línea, que decía, notificación formal de reclamación de acciones y participación societaria. Lo vi cambiar de expresión. Levantó la vista hacia mí. Yo lo miré sin decir nada. Había practicado ese silencio durante meses. Lo había practicado en noches de frío, apretando los dientes para no temblar. Lo había practicado cuando tenía hambre y no quería demostrarlo. Lo había practicado cuando alguien me miraba en la calle con lástima y yo necesitaba que esa lástima no me destruyera por dentro. Ese silencio era la única arma que me quedaba, y la había afilado hasta que cortaba. Antes de continuar, necesito preguntarte algo, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Cuéntame en los comentarios, la ciudad, el país, lo que quieras. Cada vez que leo esos comentarios, me doy cuenta de hasta dónde llegan estas historias. Y eso me hace querer seguir contándolas. El guardia llamó por teléfono. Habló en voz baja, dándome la espalda como si eso fuera a impedir que yo oyera. Escuché mi nombre. Escuché el nombre de Rodrigo. Y escuché, al final, un silencio del otro lado de la línea que lo decía todo. Colgó. Me miró. Me abrió el torniquete sin decir una sola palabra. Subí al ascensor. Pulsé el botón del 10º piso. Las puertas se cerraron y por un momento estuve solo, completamente solo, con mi propio reflejo en el espejo metálico de la cabina. Un hombre de 42 años con los ojos quietos y la mandíbula apretada, vestido con ropa nueva que todavía olía a tienda. Un hombre que había dormido en la calle durante 6 meses para que nadie supiera lo que estaba planeando. Un hombre que había decidido, en algún momento que ya no sabía precisar con exactitud, que perderlo todo no significaba ser destruido. Significaba tener la libertad de construir algo que nadie pudiera quitarte. Las puertas se abrieron. Me llamo Marcos Vidal. Tenía 41 cuando todo se derrumbó y 42 cuando lo recuperé. Esos 12 meses son los que voy a contarte, aunque no de manera cronológica, porque la vida rara vez ocurre en orden, y esta historia menos que ninguna. Crecí en una ciudad del interior, en una familia que no tenía dinero pero tampoco lo necesitaba con urgencia. Mi padre trabajaba en una empresa de transporte, mi madre llevaba las cuentas de una ferretería familiar. Éramos una familia que funcionaba, que no se preguntaba demasiado por el futuro porque el presente era suficiente. Aprendí desde chico que el dinero no era un fin, sino una consecuencia. Trabajas, ahorras, eres responsable, y las cosas se sostienen. Esa fue mi educación financiera y emocional, simple como una ecuación de primer grado. Estudié ingeniería industrial. Me gradué sin honores pero con buenas notas y, más importante, con una capacidad para ver sistemas donde otros veían caos.
Esa habilidad me llevó a mi primer trabajo en una empresa mediana de logística. Luego a otra más grande. Y finalmente, 11 años antes de la mañana en que entré de nuevo por esas puertas de cristal, llegué a Arctech Solutions, una empresa de tecnología aplicada a la gestión de infraestructuras industriales. No era una empresa famosa. No salía en revistas. Pero era sólida, rentable, y en ese momento estaba creciendo de una manera que a mí me parecía sostenible y real. Me contrataron como director de operaciones. Con el tiempo, cuando la empresa empezó a expandirse hacia nuevos mercados, fui acumulando responsabilidades que excedían ese título. Diseñé los protocolos de eficiencia que redujeron los costos operativos en un 32% en 3 años. Desarrollé alianzas con proveedores que nadie más había sabido negociar. Y en un momento determinado, Rodrigo Salas, el fundador y propietario mayoritario, me ofreció una participación accionaria como parte de mi compensación. Un 8% de la empresa, cedido formalmente mediante un contrato que firmamos en su despacho un martes por la tarde, con café en tazas de cerámica verde y apretón de manos al final. Ese fue el momento en que debí haber leído más despacio. Ese fue el momento en que debí haber llevado ese contrato a un abogado externo, uno que no tuviera ninguna relación con Rodrigo, y pedirle que me explicara cada cláusula como si yo fuera un niño de 5 años. Pero no lo hice. Confié. Y confiar, en ciertos contextos, es simplemente otra forma de no querer ver. Durante los años siguientes, Arctech creció hasta convertirse en algo que ya no cabía en su estructura original. Rodrigo empezó a hablar de inversores externos, de rondas de financiación, de una posible fusión con una empresa alemana cuyo nombre aparecía en las conversaciones con una regularidad que me ponía nervioso sin que yo supiera explicar exactamente por qué. Yo hacía mi trabajo. Llegaba temprano, me quedaba tarde, resolvía los problemas que otros no sabían o no querían resolver. Y en casa, al final del día, Claudia me preguntaba cómo había ido todo, y yo le decía bien, siempre bien, porque no tenía palabras todavía para lo que empezaba a sentir. Claudia era mi pareja desde hacía 7 años. Vivíamos en un apartamento en el barrio norte de la ciudad, un lugar luminoso con plantas en el balcón y libros en todos los estantes. Teníamos una vida que desde fuera parecía ordenada y desde dentro, la mayor parte del tiempo, también lo era. Éramos 2 personas que se conocían bien, que habían pasado por momentos difíciles juntos y los habían superado. Al menos eso creía yo. El primer signo que no supe leer llegó en forma de una pregunta. Rodrigo me citó un viernes por la tarde en su despacho y me preguntó, con esa manera suya de hacer preguntas que siempre parecían más grandes por dentro que por fuera, si yo había pensado alguna vez en qué haría si tuviera que empezar desde cero. No en términos de la empresa. En términos personales. ¿Qué haría si una mañana me despertara y todo lo que creía tener ya no estuviera? Le dije que nunca lo había pensado en serio, porque era verdad. Él asintió, miró por la ventana un momento, y luego cambió de tema con esa fluidez que tenía para hacer que las conversaciones incómodas no parecieran incómodas hasta que ya habían terminado. Yo me fui a casa con esa pregunta flotando en algún lugar del cerebro, sin saber muy bien dónde depositarla. Rodrigo Salas era un hombre de 54 años con un talento particular para inspirar confianza. No era carismático en el sentido convencional, no era el tipo de persona que llenaba una habitación con su presencia. Era más bien lo contrario, alguien que sabía escuchar de una manera que te hacía sentir que lo que decías era más importante que cualquier otra cosa que pudiera estar ocurriendo en ese momento. Esa atención era su principal herramienta, y yo tardé demasiado en entender que también era su principal arma. Nos conocíamos desde hacía 11 años. Habíamos viajado juntos a ferias industriales en 3 países distintos. Habíamos compartido cenas de negocios donde el vino era bueno y las conversaciones a veces derivaban hacia territorios más personales, hacia las familias, hacia los miedos. Hacia las cosas que uno no suele decir en horario de oficina. Yo lo consideraba, si no exactamente un amigo, si algo más que un jefe. Alguien de quien me fiaba. Alguien cuya palabra valía. Lo que no vi, o no quise ver, era que esa confianza era asimétrica. Que mientras yo hablaba, él escuchaba para aprender.
para saber dónde estaban mis límites, mis puntos de quiebre, mis lealtades. No lo digo con amargura ahora, aunque durante meses no pude pensar en él sin sentir algo parecido a la rabia. Lo digo con la frialdad que da el tiempo y la distancia, que son las únicas dos cosas que de verdad curan. En esa misma época, Claudia empezó a comportarse de una manera que no sabría describir con precisión. No había nada concreto, nada que yo pudiera señalar y decir esto está mal. Era más una acumulación de detalles pequeños, casi microscópicos. Llegaba tarde sin dar explicaciones que antes habría dado de manera natural. Guardaba el teléfono en el bolso con un movimiento que no era nervioso sino deliberado, que es algo diferente. Respondía mis preguntas con preguntas, lo cual me parecía solo un nuevo estilo conversacional hasta que me di cuenta de que ese estilo tenía una función específica, no responder. Una noche la encontré mirando la pantalla de su computadora con una expresión que nunca le había visto. No era alegría exactamente. Era algo más parecido a la anticipación, a ese estado en que uno espera algo que sabe que va a llegar. Cuando me acerqué, cerró la ventana con calma, me preguntó si quería cenar, y la conversación siguió su curso normal. Pero yo me quedé con esa expresión grabada en algún lugar que todavía no identificaba como sospecha. Todavía no tenía nombre para lo que sentía. Hubo una reunión en noviembre. Rodrigo nos convocó a los 3 miembros del comité directivo para presentarnos, según dijo en el correo de convocatoria, los avances en las negociaciones con la empresa alemana. Llegué unos minutos antes de lo previsto. La sala de reuniones tenía las persianas a medio bajar y había papeles sobre la mesa que alguien recogió rápidamente cuando entré, con ese movimiento instintivo de quien no esperaba que llegaras todavía. No vi nada en concreto. Solo ese movimiento. Pero ese movimiento me instaló una incomodidad en el estómago que no desapareció durante toda la reunión. Rodrigo habló durante 40 minutos sobre proyecciones, sobre sinergias, sobre la estructura que tendría la nueva entidad resultante de la fusión. Usó palabras como integración y transición y continuidad. Yo tomé notas porque siempre tomo notas, pero en cierto momento me di cuenta de que estaba escribiendo las palabras sin procesar del todo su significado. Como si una parte de mí hubiera decidido que era más importante observar que entender. Después de la reunión, en el pasillo, Luis, el director financiero, me puso una mano en el hombro y me dijo algo que en ese momento me pareció un intento de tranquilizarme pero que en retrospectiva era lo contrario. Me dijo que estas cosas son procesos, Marcos, y que los procesos tienen sus tiempos. Le pregunté de qué proceso me estaba hablando específicamente. Él me miró un segundo de más, sonrió de una manera que no llegaba a los ojos, y dijo que de la fusión, claro, de que si no. Y siguió caminando. Esa noche, en casa, busqué el contrato que había firmado con Rodrigo cuando me cedió las acciones. Lo tenía guardado en una carpeta de papel en el cajón inferior del escritorio, junto con otros documentos que consideraba importantes. Lo leí por primera vez desde que lo había firmado, con una atención que entonces no le había prestado. Estuve 2 horas con ese documento, y al final de las 2 horas tenía una sensación que no era exactamente miedo sino algo más parecido al mareo. A esa sensación de que el suelo se inclina levemente sin que nada en la habitación lo justifique. Había cláusulas que no había leído. Cláusulas que, redactadas en el lenguaje preciso y deliberadamente opaco del derecho mercantil, condicionaban mi participación accionaria a una serie de supuestos que en el momento de la firma me habían parecido meramente formales, protocolarios. El tipo de lenguaje estándar que llenan los contratos sin tener consecuencias reales. Pero ahora, en el contexto de una fusión en curso, esas cláusulas adquirían un peso completamente diferente. Llamé a mi hermano Javier esa noche. Él es abogado, aunque no en el área mercantil, y le pregunté si conocía a alguien en quien pudiera confiar para revisar un contrato. Me preguntó si había un problema. Le dije que no lo sabía todavía. Él me dio un nombre y un número de teléfono, y antes de colgar me dijo, con esa manera directa que solo tienen los hermanos, que cuando alguien dice que no sabe si hay un problema, generalmente ya sabe. Esa noche no dormí bien. Claudia dormía a mi lado con esa respiración tranquila que siempre había encontrado reconfortante y que esa noche me pareció demasiado tranquila,
como si la tranquilidad fuera una elección consciente y no un estado natural. El abogado que me recomendó Javier se llamaba Herrera. Era un hombre de unos 50 años con un despacho pequeño en un edificio antiguo del centro, sin recepcionista y con una cafetera de filtro que gorgoteaba en un rincón mientras hablábamos. Me pasé 3 tardes con él revisando el contrato, y al final de la tercera tarde me explicó, con una paciencia que agradecí porque en ese momento yo no habría podido tolerar apresuramiento, lo que el documento en realidad decía. La cláusula 14ª, en combinación con la 17ª y una disposición adicional que había firmado 18 meses después en lo que yo había entendido como una simple actualización administrativa, establecía que en caso de reestructuración societaria motivada por fusión o adquisición, mi participación quedaba sujeta a un proceso de valoración interna que la empresa podía ejecutar de manera unilateral bajo ciertos criterios que, como me explicó Herrera señalando con el dedo cada línea, estaban redactados de una manera que no los hacía criterios sino instrumentos. Instrumentos diseñados para que el resultado de esa valoración fuera siempre el mismo, 0. No dije nada durante un momento. Herrera me miró. La cafetera gorgoteó. Por la ventana se veía la calle, la gente pasando, un autobús que frenaba ruidosamente en la esquina. El mundo seguía funcionando con total indiferencia a lo que yo acababa de entender. Le pregunté si había algo que hacer. Me dijo que sí, pero que iba a ser complejo, que iba a requerir tiempo y documentación y una estrategia que no podíamos construir en 3 tardes. Me dijo también algo que me quedó clavado durante meses, me dijo que el mayor error que podía cometer en ese momento era moverme demasiado pronto. Que si Rodrigo sabía que yo sabía, activaría mecanismos defensivos que harían todo mucho más difícil. Que lo mejor que podía hacer era exactamente lo contrario de lo que instintivamente quería hacer, que era enfrentarlo de inmediato. Lo mejor era no hacer nada visible. Absolutamente nada. Si esta historia ya te está pesando en el pecho de alguna manera, el like es la única forma que tienes de decirme eso ahora mismo. Dale. Volví a casa esa noche en autobús aunque vivíamos a 20 minutos a pie, porque no quería llegar todavía, porque necesitaba ese tiempo adicional para ordenar algo que no tenía orden posible. Me senté en el autobús con los papeles de Herrera en la mochila y miré por la ventana sin ver nada, con ese tipo de atención interior que te vuelve ciego al exterior. Cuando llegué al apartamento, Claudia estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano. Levantó la vista, me preguntó cómo estaba, y yo le dije bien, estoy bien, con una convicción que ella aceptó sin cuestionarla, lo cual me dijo algo. Porque Claudia, la Claudia que yo conocía desde hacía 7 años, habría notado que no estaba bien. Habría preguntado más. Habría insistido con esa gentileza terca que era una de las cosas que más había amado en ella. Esa noche entendí que algo había cambiado también en ella, o que algo en ella siempre había sido diferente de lo que yo había visto, y que lo que estaba cambiando en realidad era mi capacidad de ver. Y esa comprensión, que llegó silenciosa y sin dramatismo, fue casi más dolorosa que todo lo demás. Lo descubrí un miércoles por la mañana, 3 semanas después de la última reunión con Herrera. Había ido a la oficina temprano, antes de que llegara la mayoría del personal, porque tenía la costumbre de llegar temprano y porque en esos días necesitaba el silencio de las primeras horas para pensar sin interrupciones. Me detuve en la planta baja a buscar un documento en el archivo físico, en la sala de servidores viejos que ya nadie usaba pero donde guardábamos copias en papel de contratos anteriores al sistema digital. La puerta estaba entreabierta. Dentro había luz, lo cual era extraño porque esa sala llevaba meses sin usarse. Empujé la puerta con cuidado, no sé por qué con cuidado, quizás ya sabía de manera instintiva que algo no debía ser interrumpido, y vi a Claudia. Claudia estaba de pie junto a uno de los archivadores abiertos, con una carpeta en las manos, fotografiando documentos con su teléfono. Lo hacía con metodicidad, con una concentración que era la prueba de que no era la primera vez que lo hacía, que sabía exactamente qué buscaba y dónde encontrarlo. Llevaba la ropa con que había salido de casa esa mañana, cuando me había dicho que tenía una reunión con un cliente en el otro extremo de la ciudad. Me vio. No hubo gritos. No hubo escena. Solo un silencio que duró tal vez 3 segundos y que fue el silencio más largo que he vivido.
Ella bajó el teléfono. Me miró con una expresión que no era culpa sino algo más frío que la culpa, algo más parecido al cálculo. Y en ese momento lo entendí todo, no de manera gradual sino de golpe, como cuando aprietas un interruptor y una habitación que ha estado oscura durante meses queda de pronto completamente iluminada. Claudia trabajaba para Rodrigo. No en el sentido de que fuera su empleada, no de esa manera, sino en el sentido de que había estado recopilando información para él, documentos que reforzarían la posición legal de la empresa en el proceso de valoración de mis acciones. Documentos que yo no había dado acceso a nadie porque no sabía que existían razones para dárselos. Ella había estado, durante quizás un año, quizás más, siendo los ojos de Rodrigo dentro de mi vida privada y profesional. No le pregunté cuánto tiempo llevaba haciéndolo. No le pregunté por qué. Tenía respuestas para las dos preguntas y hacer esas preguntas habría sido darle la oportunidad de construir una versión que fuera más tolerable que la verdad, y yo no quería versiones tolerables. Quería la verdad en toda su dureza, porque la dureza es lo único que no permite que te engañes a ti mismo. Le dije una sola cosa. Le dije, necesito que salgas de este edificio ahora. Y ella salió. Sin decir nada, sin intentar explicarse, con esa misma calma calculada que ya era la única manera en que la reconocía. Me senté en una silla de esa sala de archivos durante 40 minutos. No hice nada, no llamé a nadie, no moví ningún papel. Solo estuve ahí sentado, dejando que lo que acababa de entender se asentara en mí con toda su densidad, sin tratar de diluirlo ni manejarlo. Porque hay momentos en que lo único que puedes hacer es sostener el peso de lo que sabes, sin moverte, sin actuar todavía, y esperar a que tu cuerpo decida que ya está listo para levantarse. Esa misma tarde, sin pasar por casa, fui directamente al despacho de Herrera. Le conté lo que había visto. Él escuchó sin interrumpirme, como siempre, con ese estilo suyo de procesar sin reaccionar, y cuando terminé de hablar se quedó un momento mirando la mesa y luego me dijo que eso cambiaba las cosas. Que lo que yo acababa de describir era, potencialmente, el elemento más importante de toda la estrategia. Le pregunté cómo. Me explicó que si podíamos probar que Rodrigo había utilizado a una persona de mi entorno personal para obtener información con la que manipular el proceso de valoración, eso no solo invalidaba parte de las cláusulas del contrato sino que abría la puerta a una reclamación por daños que iba bastante más allá del valor de mis acciones. Era un terreno distinto, más complejo, pero mucho más poderoso. Me preguntó si estaba dispuesto a hacer lo que iba a ser necesario. Le pregunté qué era necesario. Me dijo, nada durante un tiempo. Nada visible. Seguir yendo a la oficina, seguir haciendo tu trabajo exactamente igual que siempre, no confrontar a Rodrigo, no cambiar tu comportamiento con Claudia si todavía estáis en contacto. Necesitamos que piensen que no sabes nada mientras nosotros construimos el expediente. Ante esto nació la decisión más dura que he tomado en mi vida. No la más dramática, no la más valiente, sino la más dura en el sentido más físico de la palabra, sostenerse en el tiempo, aguantar la forma sin que se note la tensión por dentro. Lo que nadie sabe, lo que nunca conté mientras ocurría, es que a las 2 semanas de esa conversación con Herrera, Rodrigo ejecutó lo que debía ser el golpe final. Convocó una junta extraordinaria, presentó la valoración interna de mis acciones con todos los mecanismos que Herrera me había explicado, y dejó mi participación en un valor residual de 240 euros. 8% de una empresa por la que habían ofrecido 11 millones. 240 euros. Al mismo tiempo, y esto no lo supe hasta más tarde, había iniciado gestiones para forzar mi salida de la empresa bajo un pretexto administrativo relacionado con una supuesta incompatibilidad de intereses. Lo cual era irónico hasta el dolor, considerando todo. Me quedé sin trabajo y sin acciones en el mismo mes. Y entonces tomé la decisión que probablemente suena más extraña de toda esta historia, desaparecí. No en sentido metafórico. Desaparecí de verdad. Dejé el apartamento, que ya no podía pagar sin ingresos, devolví el coche que tenía en leasing, y durante 6 meses viví de la manera más invisible que pude. En pensiones baratas, en albergues, en alguna noche que prefiero no describir con demasiado detalle.
No pedí ayuda a nadie de mi entorno conocido porque no sabía hasta dónde llegaba la red de información de Rodrigo, y porque necesitaba que todos creyeran que yo había caído sin posibilidad de levantarme. Antes de contarte lo que pasó después, y lo que pasó lo cambió todo, quiero decirte algo: si todavía no estás suscrito, este es el momento. No para hacerme un favor. Para asegurarte de que no te vas a perder la próxima historia cuando llegue. Mientras vivía en esa invisibilidad, Herrera trabajaba con los documentos que yo había guardado de manera sistemática durante 11 años, con los registros de acceso al archivo que probaban la presencia de Claudia en el edificio, con las comunicaciones recuperadas que establecían la cadena entre ella y Rodrigo, y con el testimonio de Luis, el director financiero, que resultó tener sus propias razones para cooperar con nosotros cuando comprendió hacia dónde se movían las cosas. La Junta de Accionistas de Arctec Solutions estaba convocada para un jueves de marzo. Era la primera junta formal desde el cierre de la fusión, y a ella debían asistir, además de los accionistas internos, los representantes de la empresa alemana que ahora era propietaria del 49% del capital. Era, en otros términos, el momento en que la estructura nueva quedaba consolidada definitivamente. Era el momento que Rodrigo llevaba meses esperando. Yo llegué a las 9 de la mañana, 2 horas antes de que comenzara la junta. Entré por las puertas de cristal con el sobre en la mano, como ya te conté, y subí al 10º piso en ese ascensor con el espejo metálico. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con la sala de juntas al fondo del pasillo, con la puerta entreabierta y voces dentro que reconocí inmediatamente. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana cuando entré. Me miró durante un segundo con una expresión que no era sorpresa, porque un hombre como él raramente se sorprende de verdad, sino algo más parecido a la recalibración. A ese ajuste rápido que hace quien está acostumbrado a gestionar situaciones inesperadas y no quiere que su capacidad de gestión sea lo primero que falla. Me dijo mi nombre. Solo eso. Yo puse el sobre la mesa. Dentro estaba la notificación que ya conoces, pero también algo más, el borrador de la demanda que Herrera había preparado, con todos los elementos que habíamos documentado durante 6 meses, incluyendo la conducta de Claudia, las comunicaciones recuperadas y un análisis pericial del contrato original que demostraba, de manera técnicamente incontestable, que las cláusulas 14ª y 17ª habían sido redactadas con la intención específica de hacer imposible cualquier reclamación de buena fe. Lo cual, en términos legales, no era solo un incumplimiento. Era fraude. Los representantes alemanes leyeron el borrador. Yo los observé mientras lo hacían. Vi el momento en que el más joven de los 3 le dijo algo al mayor en voz baja, en alemán, y el mayor asintió con una expresión que no era exactamente preocupación sino algo más pragmático. Más parecido a la evaluación de daño. Ellos habían comprado participación en una empresa que ahora tenía una demanda por fraude adherida a su estructura. Eso era, en cualquier idioma, un problema que ningún equipo legal querría heredar. Rodrigo intentó hablar 2 veces. Las 2 veces, uno de los representantes alemanes lo interrumpió con una educación que era la forma más elegante de decirle que en ese momento su voz no era lo más relevante en esa sala. Lo vi envejecer en esos minutos. No de manera visible, no con arrugas nuevas ni con el pelo más gris, sino de esa manera interna que tiene el poder cuando se cae, cuando ya no te miran de la misma manera, cuando el espacio que ocupas en una habitación empieza a reducirse sin que nadie haya movido nada. No disfruté ese momento de la manera en que había imaginado que lo haría durante los meses de planificación. Lo que sentí fue más parecido al agotamiento, a esa fatiga específica que viene después de una tensión muy larga. Y debajo del agotamiento, muy en el fondo, algo más pequeño y más silencioso, la confirmación de que había tenido razón. No en el sentido de orgullo. En el sentido más elemental. El sentido de que lo que yo había visto era real, que no me había inventado nada, que no había exagerado nada. Eso, quizás, fue la única verdadera satisfacción. El proceso legal duró 4 meses más. Herrera me había advertido que podía durar mucho más, y que la resolución más probable era un acuerdo extrajudicial, porque los alemanes no querían un litigio público y Rodrigo tampoco. Y así fue,
un acuerdo negociado, con condiciones que no puedo detallar completamente pero que incluían la restitución de mi participación accionaria a su valor real de mercado, una compensación adicional por daños. Y una cláusula que me eximía de cualquier obligación de confidencialidad respecto a los hechos que habían motivado la demanda. Esa última cláusula fue la que más me costó negociar y la que más me importaba. Porque el silencio obligado es otra forma de control, y yo había pasado demasiado tiempo en silencio para seguir en él por razones que no fueran mías. Rodrigo salió de Arctec. No de manera dramática, no con una escena pública. Salió de la manera en que salen los que pierden el poder cuando el poder ya no tiene manera de defenderlos, en silencio, con el mínimo de testigos posibles, con una narrativa oficial que hablaba de retiro voluntario y nuevos proyectos. Nunca supe si creyó esa narrativa él mismo o si solo la necesitaba para funcionar. Me parece que hay personas que no se pueden permitir saber exactamente lo que han hecho. Con Claudia no hubo conversación. No la busqué, ella no me buscó. Hubo un intercambio de mensajes de texto funcionales, puramente logísticos, para coordinar la recogida de algunas cosas del apartamento que yo no había llevado conmigo cuando me fui. En uno de esos mensajes, en un momento que quizás fue un error de su parte o quizás fue deliberado, me escribió: sé que no tienes por qué creerme, pero al principio no sabía lo que iba a pasar. Me quedé mirando ese mensaje durante un rato. Luego lo guardé en una carpeta que no he abierto desde entonces. No sé si era verdad. No sé si importa que sea verdad. Lo que sé es que en algún momento tuvo información suficiente para entender lo que estaba haciendo y siguió haciéndolo. Y eso es lo que me parece relevante, no el punto de origen sino el punto de continuación, el momento en que uno sabe y elige de todas maneras. Los meses que viví en la calle, si es que se pueden llamar así aunque no dormí literalmente en la calle todas las noches, me dejaron cosas que no esperaba. No aprendizajes en el sentido de lecciones luminosas y transformadoras. Más bien una serie de ajustes en la percepción. El primero, que la mayoría de las cosas que creía necesitar para funcionar no eran necesarias. No en el sentido de que fueran malas o prescindibles, sino en el sentido de que su ausencia no me había destruido, lo cual era información importante sobre mi propia resistencia. El segundo, que ser invisible tiene un peso que no se puede explicar desde fuera. Hay algo en no ser visto, en que nadie te nombre, en que tu historia no exista para nadie, que actúa sobre el sentido de la propia realidad de una manera que no es fácil de revertir del todo. El tercero, y este es el que más me costó integrar, que la confianza no es un defecto. Que confiar en Rodrigo, que confiar en Claudia, no fue un error de ingenuidad que yo deba corregir en mí. Fue una respuesta razonable a información incompleta. El error estuvo en ellos, que eligieron instrumentalizar algo que debería ser recíproco. Y esa distinción, aunque suena pequeña, es la que hace posible volver a vivir sin blindarse del todo. Han pasado 16 meses desde esa mañana en el 10º piso. Vivo en un apartamento más pequeño que el anterior, en un barrio que no conocía antes, con un balcón que da a un patio interior y donde no hay plantas todavía aunque he pensado en ponerlas. Trabajo como consultor independiente, lo cual era algo que antes me daba vértigo y ahora me parece la estructura más honesta para alguien que ha aprendido que las instituciones, incluso las que funcionan bien durante mucho tiempo, no son el lugar más seguro para depositar toda la identidad propia. No pienso en Rodrigo con frecuencia. Cuando pienso en él, lo que siento ya no es rabia ni siquiera ese resentimiento específico que te acompaña durante meses como una música de fondo que no elegiste. Lo que siento es algo más parecido a la distancia, a esa manera que tiene el tiempo de convertir las cosas importantes en cosas simplemente pasadas. Pasadas de verdad, no archivadas. Lo que sí pienso, con más frecuencia de lo que me gustaría, es en los 6 meses. En las noches en pensiones baratas con las paredes finas y el ruido de otros desconocidos al otro lado. En las mañanas en que me levantaba sin saber con exactitud qué haría ese día porque no había un itinerario, no había una reunión a las 9, no había nada que el mundo externo esperara de mí. Al principio eso era terror puro. Después, lentamente, fue algo diferente. No paz, no exactamente. Sino presencia.
La sensación de estar completamente en el lugar en que estás, sin otro sitio donde tu atención quisiera o pudiera estar. Hay una cosa que nadie te dice sobre perderlo todo, que cuando lo recuperas, no lo recuperas igual. No en el sentido de que lo que tienes ahora sea mejor o peor en términos materiales, sino en el sentido de que la relación que tienes con ello ha cambiado. Lo que poseo ahora lo poseo de una manera diferente, más consciente, más provisional en el buen sentido de la palabra. Provisional como algo que puede cambiar, no como algo que puedes perder en cualquier momento sin aviso. La diferencia entre esas dos formas de provisional es pequeña pero completamente decisiva. Pensé muchas veces, durante esos 6 meses, en si lo que estaba haciendo tenía sentido. En si el sacrificio era proporcional al objetivo. En si no había maneras más directas, más rápidas, menos costosas emocionalmente de conseguir lo mismo. Herrera me decía que no, que la estrategia era la correcta, y yo confiaba en Herrera porque había demostrado ser confiable de la manera más sencilla y más difícil al mismo tiempo, haciendo exactamente lo que decía que haría. Pero la confianza en la estrategia no era lo mismo que la certeza de que merecía la pena. Esa certeza nunca tuve. Solo tuve la decisión de seguir adelante porque no encontraba una razón lo suficientemente sólida para detenerse. Quizás eso es lo más honesto que puedo decir sobre todo esto, que no fui heroico ni excepcional. Que tuve miedo, que tuve dudas, que hubo noches en que pensé seriamente en llamar a Rodrigo y aceptar los 240 euros y terminar con todo. Y que si seguí adelante no fue por una convicción inquebrantable sino porque en cada momento en que pensaba en rendirme, también pensaba en lo que me habían quitado y en que ninguna de las personas involucradas había dado ninguna señal de que su comportamiento hubiera sido un error. Y eso, de alguna manera inexplicable pero muy real, seguía siendo suficiente para levantarme al día siguiente y hacer lo siguiente que había que hacer. No sé si tomé la decisión correcta. No sé si existe la decisión correcta en situaciones donde cada opción tiene un costo que es difícil de anticipar. Lo que sé es que tomé la decisión que pude tomar con lo que tenía, y que esa decisión me llevó a estar aquí, contando esto. ¿Y tú, habrías hecho lo mismo que él? ¿O habrías actuado diferente cuando todavía había tiempo? Cuéntame en los comentarios. Los leo todos.